Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a las caras nuevas, a este inicio de actividades de Melchora del año, digamos, porque tuvimos las dos actividades del mes de la mujer, pero con esta charla vamos a dar inicio a las actividades propiamente dicho de las charlas que nos había pedido el líder. Así que le vamos a dar la palabra a él, en principio. Bueno, una vez más, buenas noches a todos, alguno que pudo no haberlo saludado, saludo al final. Realmente este ciclo de charlas o de conferencias o de exposiciones que se hacen en el marco del Instituto de la Mujer Melchora Cuenca, entendemos que es una necesidad. Son temas de los cuales hay que hablar y que lamentablemente muchas de las situaciones realmente dolorosas que se dan hoy en nuestra sociedad es porque no se abordan estos temas. Temas como la droga, en su momento fue también el endeudamiento familiar, y temas como el que hoy vamos a escuchar, son temas que hay que machacar y permanentemente estar presentes diciendo o mostrando una visión que muchas veces no se va muy lejos del sentido común, pero parece mentira que hay cosas que son de sentido común que cada vez están más lejos de la gente, y así pasan los desastres y los grandes problemas que estamos viviendo. Claramente en la familia empieza todo. Cuando ese eslabón inicial falla, todo lo que viene después falla o tiende a fallar. Criticamos a la escuela, criticamos a la enseñanza, criticamos al liceo, pero muchas veces en esos ámbitos no se puede arreglar lo que se torció de entrada. Y creemos que eso es esencial. Ojalá que todos podamos internalizar esa realidad. Y bueno, escuchemos lo que se nos va a decir hoy porque creemos que es de especial interés para todos. Les agradezco la presencia, es fundamental para nosotros poder contar con gente que viene a tratar de escuchar y entender las cosas, y por supuesto que lo nuestro es seguir machacando y machacando con temas que son tan sensibles para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por esto. Agradecerle a las personas que están conectadas por Zoom, que ya me han llegado algunos mensajitos, que hay unos cuantos conectados. Bueno, la charla de hoy es la importancia de la familia, la influencia de la familia en la educación de los hijos. Va a estar a cargo de la doctora Grisel Pereira. Grisel Pereira es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especializada en Derecho de Familia. Es una persona que tiene posgrados de Derecho y Religión, objeción de conciencia en el ámbito educativo, cursos de corrupción, derechos humanos y justicia social, cursos de conciliación, mediación, situaciones de ruptura familiar, violencia doméstica, mediación basada en principios bíblicos, código de la niñez y adolescencia, profundización en consejería cristiana, liderando en excelencia y en el desarrollo profesional y ministerial. Es conferencista. Bueno, y el currículum de Grisel, como verán, es enorme. Pero yo voy a rescatar una cosa íntima que nos pasa siempre en Melchoras, que es cuando damos a publicidad y damos a difusión a las charlas, me llega un mensaje que la describe y me dicen: la doctora Grisel Pereira es excelente persona y una gran profesional. Vive los valores que expone en sus conferencias. Entonces ahí dije, bueno, estamos en el camino correcto, porque Grisel además es Melchora. Así que felices de que esté acá dándonos sus conocimientos y su coherencia de vida, porque es difícil encontrar una persona que predique y que haga lo que predica. Así que más que felices de tener de acá. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que para mí es un privilegio realmente poder estar aquí en este lugar y ver a tanta gente en forma presencial y también seguramente
a través del Zoom y de las redes sociales, porque esto es lo que trato de hacer con toda mi alma, mi corazón. Pongo pasión en lo que hago porque es lo que me gusta y creo que verdaderamente en este tiempo que estamos viviendo es muy importante que podamos hablar, pero que podamos hacer y que podamos, como decía recién Gabriela, predicar con el ejemplo. Es más importante que lo que hablamos. Pero por supuesto, antes que nada, quiero agradecer esta invitación porque, como dije, es un privilegio, es un honor, es realmente para mí gratísimo poder estar aquí en este lugar y por eso quiero agradecer en primer lugar, valga la redundancia, a Cabildo Abierto y en la persona del senador Guido Manini Ríos y de su esposa, mi amiga, doctora, colega Irene Moreira, con quienes realmente nos une a mi esposo y a mí una relación de amistad que nos privilegia. Quiero también destacar la actuación de Gabriela, un encanto de persona desde que la conocí aquí en este lugar y desde que Irene dijo, bueno, encontré la secretaria perfecta y no cabe duda. También conocí a Mónica y todas las integrantes de este Instituto de la Mujer Melchora Cuenca son excepcionales, lo digo de corazón, no para quedar bien, sino realmente porque es un privilegio poder estar aquí y felicitar a todo el equipo de Cabildo Abierto, aquí también, aunque no se encuentren, pero senadores, diputados, con los que coincido en las diferentes propuestas, en lo que están haciendo, y realmente entiendo que Cabildo Abierto está teniendo una tendencia, está marcando un camino que es el que realmente en este país debemos recorrer. Por eso doy gracias a Dios de que en este momento podamos tener un partido político, un partido nuevo, pero con todo el power, con todo el poder y con las iniciativas y propuestas que en este caso personal coincido totalmente, pero sé que coincide muchísima gente. Una parte muy importante de la población de Uruguay coincide y seguirá coincidiendo. Por lo tanto, seguro que se va a ir ampliando cada vez más el número y cantidad de adherentes. Así que felicitaciones. Ha sido realmente importantísimo la existencia de Cabildo Abierto. Y entonces ahora vamos a comenzar, como decía el senador, porque este tema, sin duda que en este tiempo, es un tema que debe estar sobre la mesa. Por eso hablamos de la influencia de la familia en la educación de los hijos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente por allí, afuera, se escuchan muchas cosas que tienen que ver con lo opuesto a la influencia correcta de la familia en la educación de los hijos. Lamentablemente, también en los centros de enseñanza del Uruguay se escuchan cosas que son opuestas a lo que realmente son los valores de nuestro país que se vivió en un tiempo, que se practicaron en un tiempo, pero que desde hace unos años atrás se perdieron. Por eso hablamos de cómo, de qué manera la familia debe influir para recuperar esos valores perdidos, para restaurar esos valores de los que vamos a hablar rápidamente, para que realmente podamos entender por qué estamos aquí y por qué es necesario, como decía el senador, que hablemos de estos temas. Quiere decir entonces, vamos a comenzar viendo en qué sociedad estamos. ¿Cuál es exactamente la sociedad en la que hoy vivimos? Es una sociedad que lamentablemente está viviendo una crisis moral y ética. No nos cabe duda de que estamos en una crisis. Cuando hablamos del término crisis, sabemos que significa algo que no es correcto, que no está bien, que no es normal
Y cuando decimos que estamos en una sociedad donde hay una anarquía espiritual y moral, estamos hablando, enfatizando en esos términos, porque anarquía significa caos, significa desorden, significa algo que no está bien. Entonces, es una sociedad hoy, lamentablemente, en el que la anarquía espiritual y moral son conceptos que van de la mano en nuestra sociedad uruguaya. ¿Qué es la sociedad? Una sociedad que se caracteriza por la violencia, una sociedad que se caracteriza por los medios de comunicación agresivos, por la violencia doméstica, por el auge del aborto, por el aumento del consumo de alcohol y de droga en la preadolescencia y adolescencia. Seguimos, una sociedad donde hay un comienzo cada vez más temprano de la prostitución, de la drogadicción y de la delincuencia, una distorsión de la sexualidad. Y en unos minutos vamos a dedicarle un tiempo a hablar de la ideología de género, precisamente en lo que tiene que ver con lo que es la sexualidad. Una sociedad en donde hay un aumento de suicidios de adolescentes, donde el matrimonio y la familia está en crisis. Por eso es lo que realmente nos mueve, porque está en crisis, nada más ni nada menos que el matrimonio y la familia. Y por último, agregamos que hay una crisis de autoridad de los padres. Y de eso nos vamos a ocupar, porque es fundamental el papel y el rol de los padres, de la familia, para que podamos restaurar esos valores. ¿Seguimos? Es necesario que sepamos que detrás de toda esta situación distorsionada se esconde una perspectiva introducida por el secularismo. Por lo tanto, la realidad ya no es concreta, sino sujeta al punto de vista de cada uno, y la moralidad se volvió relativa, introduciendo el concepto del relativismo. Todo es según el cristal con que se mire. Lo que es bueno para mí puede no serlo para ti, pero es todo válido. Los dos puntos de vista están bien. De manera que con esta ideología o estilo de vida se cortó nuestra amarra final de la moralidad y de los valores bíblicos. ¿Seguimos? Ya no existen conceptos absolutos que son los basados en las leyes y mandatos de Dios. Ahora todo es relativo. ¿Por qué decimos esto? Porque seguramente hay muchos que si son creyentes como nosotros entienden lo que hablamos, pero hay gente que aún sin creer, sin ser creyente, entiende que los valores de los que hablamos y que vamos a transcribir inmediatamente son valores auténticos, son valores que hacen que una sociedad sea sana, saludable y que no tengamos a los niños y a los jóvenes que hoy lamentablemente tenemos en el Uruguay. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué es lo que ha hecho tal trabajo de deterioro en la familia que cada vez más se va desvirtuando en su función y fundamentos? Seguimos. Precisamente el tema de que se desvirtúe, de que la familia ya no cumpla el rol, el papel que tiene que cumplir, es lo que nos anima a poder hablar en esta noche de algo que entendemos y que así sea. Cuando podamos salir de aquí, podamos aplicar, que eso es lo importante. Si ponemos atención, podremos ver que fue un proceso lento, pero continuo. Se abrieron grietas en la sociedad por las que se filtraron antivalores, modas, ideologías que fueron socavando las bases y se llegó a la realidad actual, donde en muchos casos el hogar no es un refugio seguro, un punto de encuentro, la primera escuela de los niños, un lugar donde los integrantes de la familia anhelan llegar para compartir esas experiencias diarias que vivieron fuera del hogar, etc. Pero el hecho de que el hogar hubiera sido en otro tiempo un lugar de encuentro, un lugar donde se querían encontrar los integrantes, padres, hijos, quizás abuelos, hermanos, tíos, ya no es. ¿Y qué es lo que pasó, como decíamos? ¿Por qué? Se cree que por diferentes factores económicos, sociales, culturales. No, porque esto no depende
del nivel social, ni económico o cultural de la familia. Este encuentro, esto que realmente hace la unidad, la salud, que la familia realmente entiende lo que debe hacer y los valores que deben aplicar, depende de los principios sobre los cuales se funda. Estos principios son de carácter espiritual, son de carácter moral y ético. El gozar, el alegrarse, el tener en la familia esta unidad, no depende tampoco de la cantidad de tiempo que se dedique a cada uno de la familia, a los integrantes, sino de la calidad. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, hoy, por ejemplo, hay hogares monoparentales donde es la mamá con los hijos y nada más, o aunque esté la mamá y el papá, están trabajando todo el día, los hijos no están. Entonces, no hay tiempo, pero sí, obviamente, que depende, vamos a hablarlo a continuación, que de alguna manera, cuando el papá y la mamá regresan, o si es un hogar en el que la mamá está, también la mamá, aunque esté sola, puede hacerlo, puede dedicar un tiempo. Yo siempre digo que el día tiene 24 horas. Normalmente se dice que, bueno, cuando se puede se duermen 8 horas, pero también hay otras 8 horas que también en algunos casos se trabaja. Nos quedan 8 horas más y en esas 8 horas podemos hacer diferentes actividades, obviamente personales. Cada uno hará algo en su casa o fuera de su casa, irá al gimnasio, tendrá una recreación, mirará algún programa en televisión, etcétera. Pero lo importante en cuanto a la calidad del tiempo que estén con los hijos o en la familia puede ser 1 hora por día. De esas 8 que tienen para diferentes actividades, 1 hora, y yo digo, si se puede 2, mejor, para poder estar con los hijos, para hablar con los integrantes de la familia, para tener ese momento de reunión, para tener ese momento de conversar, para decirle a los hijos, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó cuando vienen de la escuela, cuando vienen del liceo, cuando vienen de la UTU? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hablaste? Para inclusive mirar, sí, sus cuadernos, su material, para saber qué fue lo que le dijeron, mostraron o qué le enseñaron. Eso que es calidad de tiempo. En 1 hora por día o en 2, como digo, mejor. En eso estamos hablando de que hay tremendo logro en la familia y no es que se pueda dedicar o tenga que dedicar muchísimas horas en el día. Por eso vamos a ir razonando de qué manera podemos ir nosotros introduciéndonos en lo que puede ser este valor para restaurar los valores que se han perdido. Seguimos. Ningún plan social, decía, ha tenido éxito jamás si no comienza por fortalecer los lazos familiares. Eso es lo que realmente importa. Y como vamos a ver inclusive en nuestra legislación, en la Constitución, se habla precisamente de lo que es esos lazos que tienen que tener una importante, digamos, liga entre la familia, entre los padres, entre los hijos, entre los abuelos. Por eso hablamos de que estos valores no cambian con las modas, no cambian con los gobiernos, con las épocas. Son valores intrínsecos del ser humano y son indiscutibles y permanentes. Pero por otro lado, si pudiéramos, como hemos puesto, pretender que la ley o las leyes recojan situaciones que son producto de las transformaciones sociales, como hoy en día, ¿verdad? Se habla de que, bueno, tal o cual ideología es lo que realmente en el mundo se está imponiendo, en otros países. Es la época, es el tiempo, es lo moderno, es lo actual. Bueno, si tuviéramos ese concepto y lo aplicáramos en todos los casos, podría ser que mañana situaciones que son producto de transformaciones sociales, mañana podríamos llegar al reconocimiento de situaciones aberrantes, amparando legislativamente, por ejemplo, la poligamia, el incesto, la pedofilia, etcétera, etcétera.
lo que significaría una clara violación a los principios constitucionales que nos han regido sabiamente. Por lo tanto, no es que porque son modas, que es porque lo actual, no podemos recoger y decir que está todo bien. De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es ver si eso está correcto, si corresponde a los valores o no, porque la palabra valor es algo bueno, es algo, digamos, que en una medida está del 1 al 10 en el 10, y nosotros si hablamos de determinadas ideologías, como lo vamos a ver, no estamos de ninguna manera entendiendo que se trate de valores. Entonces, vamos a ver qué es la familia, a definir la familia. Quizás muchos entiendan, por supuesto, lo que estamos acostumbrados a entender por familia, pero vamos a ver algunas definiciones de diferentes autores, de diccionarios. La familia es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar. Esto para este autor Belluccio. Otro es la institución social permanente y natural compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación. Esto para Díaz de Guijarro y López del Carril. Hay dos conceptos. Uno, sobre familia, que es un grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Por ejemplo, la familia estaba compuesta por los padres y sus dos hijos. Y otro concepto es que es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Por ejemplo, la familia real. Esto del diccionario Valeta Ediciones. ¿Seguimos? Entonces, la familia también para otro autor de la página internet de la Civil Society es la única institución capaz de velar, de cuidar, de amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades es clara e incontestable. Y fíjense que vamos a ver qué dice Piaget, que seguramente muchos han oído, ¿verdad? Un psicólogo suizo que ha estudiado precisamente la conducta de los niños y que ha establecido que los niños tienen una conducta y un pensamiento diferente de los adultos. Y Piaget dice, la familia es la interacción de niños y niñas con sus padres, lo que contribuye a los procesos de aprendizaje y al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. Mediante estas prácticas, los infantes fortalecerán su capacidad de independencia y seguridad. Qué interesante, ¿verdad? Y vamos entonces a traerlo a nuestra sociedad. ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución? Que la familia es la base de nuestra sociedad, que el Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Importante, ¿verdad? Lo que dice la principal ley, la ley madre en nuestro país como en todos los países, cuando la Constitución se menciona. Entonces, ya aquí estamos viendo que los constituyentes aceptaron, recogieron, en cierto modo, esos conceptos de los que veíamos recién que están definidos como la familia. Entonces, ante este panorama social y ante la definición de la familia, ¿cuál es el rol de la familia? Bueno, a mi modesto entender, es educar en valores. Desde el hogar, la familia debe tomar o retomar, porque dije antes fue una época donde los valores sí eran los que predominaban en nuestra sociedad. Por eso digo, tomar o retomar el papel de educador en valores. ¿Cuál es el rol entonces de la familia? La familia debe formar a los niños y adolescentes, a los jóvenes, en los principios
sobre los que se fundó nuestra civilización judeo-cristiana. Por eso que hemos visto que los valores, esos valores que son absolutos, no relativos, tienen un fundamento de la civilización judeo-cristiana, que fue sobre la que se fundó nuestro país y todos los países de Occidente. Y es importante que lo entendamos para saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Por eso entonces se les debe mostrar a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, que hay otra forma de vida, no la que hoy se pretende imponer. ¿Seguimos? Y vamos a ver cuáles son esos valores. Algunos, obviamente. Esos valores que decimos se perdieron y que es imprescindible que se rescaten, que se restauren. ¿Para qué? Para que tengamos una sociedad sana, para que haya niños, jóvenes, adolescentes, que realmente puedan ser esos jóvenes, hombres y mujeres del mañana, que podrán tener una familia, formar un hogar y poder tener realmente los términos libertad, seguridad, todo lo que vamos a entender que es correcto en una sociedad. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, el respeto de los padres. Hoy niños, adolescentes y jóvenes sabemos que lamentablemente no respetan a los padres. No los tienen a los padres, obviamente, en el mismo lugar que muchos de los que están aquí, que seguramente son un poco mayores que niños y adolescentes que también hay. Saben cómo se trataba a los padres, saben cómo se hablaba con los padres, saben realmente el lugar que tienen los padres o tenían los padres en aquel momento. Por eso hablamos de rescatar, restaurar este valor, el respeto de los padres. Y saben que yo señalo allí el artículo 256 del Código Civil y el cuarto mandamiento bíblico. El artículo 256 del Código Civil, ¿saben lo que dice? Dice que los hijos, cualquiera sea la edad, cualquiera sea el estado civil, cualquiera sea, deben honrar y respetar al padre y a la madre. Eso dice el artículo 256 del Código Civil nuestro vigente. Si muchos seguramente no tienen Código Civil en su casa, hoy tenemos Google, yo les invito a que puedan encontrar en Google artículo 256 del Código Civil de Uruguay. Y van a ver que allí lo dice, que los hijos, cualquiera sea el estado, la condición, la edad, deben honrar a su padre y a su madre. Y obviamente que eso es lo que dice el cuarto mandamiento que Dios le dio a Moisés y que seguramente todos conocemos. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una vida próspera y que tu vida te vaya bien. Entonces acá encontramos, por eso lo menciono, ese fundamento del que hablábamos, sobre el que se fundó nuestra sociedad y que nos ha dado los valores que nos hicieron una sociedad que fue elogiada en el mundo, en los valores, en la educación, ¿verdad? Llegó a ser, por lo que hemos hablado y oído que se dijo, ¿verdad? La Suiza de América, el Uruguay, con mucha gente que añoraba venir y que inclusive venía a Uruguay porque entendía que la educación, que la enseñanza, yo he tenido en la época en la que estudiaba en la facultad de Derecho, compañeros que venían de otros países porque era muy famosa la educación, la enseñanza, los programas de educación en nuestro país. Eso lamentablemente se ha perdido y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso hablamos de los valores, el valor del respeto a los abuelos. ¿Cuánto sabemos lo que está sucediendo en nuestro país? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿cómo destratan a los abuelos? ¿Cómo destratan a los mayores? No les dan la mínima importancia, los agreden, muchas veces les molestan. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Eso hay que enseñarlo. Eso hay que decirle que los abuelos, que los mayores, que los ancianos son personas que merecen el total respeto, son seres humanos, son personas que tienen experiencia, que han tenido una vida de una u otra forma, pero que han pasado vicisitudes, han pasado trabajo, han hecho muchas cosas en su vida que quizás los jóvenes de hoy ni siquiera puedan llegar a trabajar o hacer lo que en la mitad de la vida de estas personas lo han hecho.
Eso es importante que lo hablemos, que lo digamos, que lo enseñemos, que se transmita, que necesitan esos jóvenes saber que tienen que respetar a esos abuelos, a esos mayores, a esa gente que a veces ven por la calle y que son ancianos y que parecería que hasta son desechables. ¿Qué valor? El valor del respeto a los docentes. Seguramente que aquí también hay docentes. Ustedes saben, escuchamos. Bueno, hoy tenemos también, ¿verdad?, una situación de por ahí con un docente del IABA que ha sido la noticia del día. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la enseñanza? ¿Por qué los jóvenes no respetan a los docentes? Hablábamos hoy cuando entraba con Mónica y decía, claro, antes nosotros entraba un profesor al salón y nos parábamos, claro. Buenos días, buenas tardes. Es el maestro, es el profesor, es la autoridad. ¿Y hoy qué pasa? Esos docentes son agredidos, son destratados. Prácticamente los alumnos son los que deciden si van a dar clase o no, qué es lo que se hace o no se hace. ¿Cómo se puede admitir esas cosas? ¿Cómo podemos tolerar que eso esté pasando en el Uruguay? Los docentes, los maestros, los que están formándonos o formando a esos niños. Hay que hablarles, hay que decirles, la familia, el respeto que merecen. Tenemos que reconocer que hay límites, hay que enseñarle la existencia de límites. No se puede permitir que todo está bien, que todo vale, como habíamos visto hoy. Esa teoría del relativismo que se introdujo. No está todo bien, no está todo bien. No es bueno determinados actos, no son buenas determinadas acciones. Hay que decir, esto está bien y esto está mal. Esto es bueno y esto es malo. Como a un niño, cuando es chiquito, se le dice que no pueda poner sus deditos en un enchufe y se le tiene que poner un límite y decir, eso no, porque le va a hacer mal, porque le va a ocasionar un problema. Bueno, es un ejemplo sumamente simple, pero cuando van creciendo, también hay que decirles, esto no, esto sí, esto está bueno y esto está malo. Los límites, la existencia de la autoridad. Hoy hablemos a los jóvenes de autoridad. Ni saben de qué le estamos queriendo hablar. ¿Qué autoridad? ¿Autoridad qué es eso? Bueno, que busquen en el diccionario el significado de la palabra autoridad. Hay que tener justamente el conocimiento de lo que significa la autoridad. El valor de la autoestima correcta. Autoestima es el valor que tenemos de nosotros mismos. Hay que enseñarles a esos jóvenes que tienen valor, que son personas, que son seres humanos, que deben tratarse a sí mismos y tratar a los demás de una manera digna, no como lo hacen, no como se habla, no como se dicen, no las malas palabras que emplean, las cosas que se dicen, las agresiones. Estamos viviendo hoy, cuando salen de los liceos o aún adentro en los patios, en el recreo, que se pelean, que se agreden de la manera que estamos viendo, que están causando determinadas situaciones gravísimas entre los niños, entre los jóvenes, entre los adolescentes. Pero ¿qué pasa, padres? ¿Cómo le están diciendo a esos hijos que eso no está bien, que eso no puede hacerse? Que los otros compañeros son seres humanos, igual que ellos, que merecen el respeto y que no pueden estar agrediéndose, que no pueden estar haciendo lo que están haciendo, ni tratándose, ni verbalmente, ni físicamente, de esa manera. ¿Cuál es la autoestima? ¿Qué saben de qué significa una autoestima? Ese valor que tenemos como seres humanos, los que somos creyentes porque fuimos creados por Dios, porque tenemos el ADN de Dios. Pero es importante
que se sepa el valor del ser humano, el respeto al semejante, al prójimo. ¿Cuál es también el valor que debemos transmitir de aprender, de educarse, de instruirse? Porque sabemos que en el Uruguay, como nunca antes, ya hace unos cuantos años atrás, comenzamos a hablar de los ni trabajan ni estudian. ¿Por qué? Porque no trabajaban, porque no estudiaban. ¿Para qué? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué? Nada, nada. Y cuando se les ofreció una determinada situación en la que podían aprender, en la que podían instruirse, en la que podían trabajar, no, eso no. No es para nosotros, no es para el Uruguay. Mejor es que estén en la calle, en las esquinas, en los lugares donde lamentablemente hoy sabemos que se reúnen y que esas cosas sí son las que llevan a la droga, son las que llevan a tantísimas otras situaciones deplorables de los jóvenes en nuestro país. Entonces, ¿cómo transmitir también el amor al trabajo, a la integridad, al trabajo? Tantas personas que hay aquí, mayores, sabrán lo que significa trabajar. Lo que de antes, ¿verdad? Nuestros abuelos y los padres de muchos se esforzaban y trabajaban. Y bueno, y aquellos inmigrantes que vinieron de otros lugares y trabajaron, ¿pero para qué? Para formar una casa, para formar un hogar, para tener lo necesario para poder vivir, para tener un futuro. El amor al trabajo. Sí hay que trabajar. Sí hay que trabajar. ¿Saben lo que dice la Biblia? El que no trabaja no coma. Es importante, porque hay que trabajar. Es necesario. Todo lo que podamos. Educarse, trabajar, instruirse, ser íntegros, en una palabra. También un capítulo importantísimo, transmitir los valores de la sexualidad. Hablarles a los jóvenes que el término sexualidad es mucho más amplio que el término sexo. Una educación sexual correcta, transmitir una educación sexual correcta. Padres, abuelos, hermanos, tíos, si no tienen de repente el conocimiento para poder transmitir una educación sexual, hoy tenemos medios, hablamos de Google, hablamos de libros, hablamos de gente que tengamos cercana como para preguntarle y decirle, ¿de qué se trata una educación sexual correcta? Porque tengo un niño, tengo un adolescente, tengo un joven que tengo que hablarle para que sepa lo que es correcto, lo que es una educación sexual, lo que significa hablarle de los órganos genitales, hablarle de lo que significa también, obviamente, el término de las relaciones sexuales, cuándo y por qué no, y por qué sí, qué es el tiempo, cuál es la edad correcta, cuáles son los riesgos, cuál es el compromiso que se debe encarar con las relaciones sexuales. Todo eso que lamentablemente hoy se está hablando al revés, se está desvirtuando. Eso solo la familia, solo en la casa se puede hablar qué es lo perfecto, qué es lo mejor, qué es lo que hace que sean jóvenes saludables, que los niños y que las niñas, por ejemplo, no queden embarazadas, tantas adolescentes que están quedando embarazadas, que truncan su vida, que no pueden seguir estudiando, que no pueden hacer lo que realmente tenían ya planificado hacer. Luego viene todo el tema de los abortos, porque eso se usa casi como que, bueno, es un medio, como no tienen otra cosa, ¿verdad? Preventivo, bueno, después que está embarazada, aborta. Es una vida. No podemos hablar que realmente no es un ser humano. Ya sabemos científicamente que desde la fecundación hay vida. Por lo tanto, no es que vamos a lo más fácil. Si quedó embarazada la adolescente, entonces aborta. Eso hay que hablarlo, eso que hay que decirlo, hay que enseñarlo, lo que significa la vida, lo que significa biológica y científicamente, porque eso está probado y demostrado.
¿Eso es una educación sexual correcta? Que prevenga el abuso infantil. Decirle a los niños que no pueden mostrar sus partes íntimas a ninguna persona, a nadie que quiera o pretenda que les muestren sus órganos íntimos, ni que ellos vean los órganos de otras personas. Hay que hablarles de lo que significa el abuso, lo que significa que puedan querer abusar íntimamente, sexualmente, para que ellos aprendan a protegerse, para que aprendan lo que está bien y lo que está mal, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Eso es una educación sexual correcta. Eso íntimamente tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico, con toda la integridad del ser humano. Pero permítanme solo unos minutos hablar de lo que es la ideología de género. Precisamente lo que hoy se está mal enseñando en los centros de enseñanza de todo el Uruguay desde los 4 años en adelante. 4 años en adelante, ustedes saben que es obligatorio que los niños estén en los diferentes niveles: educación inicial, primaria, secundaria, UTU. Y allí se les está diciendo que no se nace ni hombre ni mujer, que después que nacen pueden elegir su sexo o su sexualidad, que no tienen por qué, si nacen con genitales femeninos, decir que es una niña y viceversa. Eso lo pueden elegir después, porque la ciencia, la biología, no determina el sexo. Pero yo me pregunto, históricamente, en el mundo, ¿qué fue lo que determinó siempre cuando nacía un varón y una mujer? Evidentemente que los órganos genitales fueron los determinantes. ¿Por qué? Porque se hacía antes, ¿verdad? Ahora lo pueden ver en los estudios que hay más modernos, pero antes, hasta que no nacía y se veía si era varón o nena por sus órganos genitales, era lo que determinaba el sexo. Pero quiero decirles que estudiando este tema, sexólogos y obviamente los médicos en general, lo dicen, de que si se examina una gota de saliva de cualquiera de nosotros que están aquí, en este caso, en un microscopio, un estudioso, un biólogo, una persona que está precisamente para decirnos si es un hombre o una mujer, con una gota de saliva nos puede decir si es un hombre o si es una mujer. Porque todas las células de nuestro cuerpo son diferentes. Las células femeninas tienen un núcleo, dicen ellos, oscuro, que es inconfundible y que determina que sea una mujer. Los cromosomas de nuestro cuerpo, el cromosoma XX de la mujer, XY del varón. No hay cómo confundirse. Científicamente, ya no hablamos de aquellos que creemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Ahora hablamos científicamente, biológicamente. Se nace exterior e interiormente, como varón y como mujer. No hay dudas. No podemos admitir que se estén adoctrinando a los niños de 4 años en adelante y que hoy vemos a los jóvenes y adolescentes 2 niñas de la mano o 2 varones de la mano o en otras situaciones porque dicen que no saben, que tienen dudas de qué es. No podemos decir a una persona adulta qué es lo que tiene que ser porque cada uno decide su propia vida. Pero lo que no podemos permitir es que a los niños, a los menores de 18 años, se les esté adoctrinando, se les esté induciendo en una ideología que no es correcta. Porque como ideología que es un conjunto de ideas y no es un conjunto de ideas verdaderas, es un conjunto de ideas falsas. Por lo tanto, eso hay que hacerlo saber. Y hay que decirle a los niños y a los adolescentes cuando vienen del liceo o de la UTU, ¿qué hablaron? ¿Qué les dijeron? Miren, permítanme decirles, yo hace muchos años pude redactar una carta
precisamente dirigida a las autoridades de toda la enseñanza. Hice esa carta porque me la pedían muchos padres que estaban horrorizados, que estaban mal, afligidos por lo que les estaban enseñando en la escuela, en el liceo, en la UTU. Pude redactar esa carta donde puse precisamente todos los argumentos científicos y legales de nuestro país y aún ejemplos del exterior, para que los padres pudieran llevarla y decirle al maestro, al profesor, al inspector, al director, les decía yo, lleguen hasta lo más alto en las autoridades de la enseñanza, de que sus hijos no iban a estar escuchando lo que distorsionadamente llamaban educación sexual. ¿Y saben qué? Me quedé muy contenta porque a lo largo de todos estos años pasados, en todo el país, me han llegado y aún me siguen llegando padres diciendo, qué bueno, pude llevar la carta y ya a mi niño, a mi niña, a mi hijo, a mi hija, ya no lo dejan, no está allí. En el momento en que están enseñando, porque es una materia transversal que está llevando en todos los centros de enseñanza, de manera que uno no sabe cuando lo están enseñando, pero ya a mi hijo, a mi hija, cuando está ese profesor o esa persona que viene a dar esa clase, ya no lo dejan, ya le permiten salir. Y también entregué más de 15.000 firmas, 15.000 cartas a las autoridades del CODICENDI hace más de 15 años, 18 años, donde allí le entregamos diciendo que los padres, una parte importante de la población se oponía a que se les estuviera enseñando, se les estuviera adoctrinando. Quiero decirles con esto que no debemos desfallecer, que no debemos bajar los brazos, que debemos seguir pensando de que vamos a tener un camino, una salida, que los padres, los adolescentes, de los niños, no solamente padres, a veces responsables de esos menores o tutores, tienen posibilidades, tienen herramientas para poder hablar, enseñar y a su vez transmitir lo que hemos hablado a las propias autoridades de la enseñanza. En esto, realmente, cuando lo quieran, yo quedo a las órdenes para después de que terminemos la charla, si quieren, lo pueden obtener. Entonces, seguimos, ¿cuáles son esos valores? El valor del amor a la familia y el valor al prójimo, que lo resume todo, evidentemente. Esos valores son de los que estamos hablando. Por eso es importante, reitero, que sepamos que ningún plan social o educativo tendrá éxito jamás si no se comienza por fortalecer los lazos familiares, si no se comienzan a reflotar los valores tan caros que forjaron nuestra sociedad y que aún, como dije, están reflejados en la Constitución de nuestra República. Es en la familia donde se forma o se forja la personalidad del individuo, sus hábitos, sus principios morales y éticos, su carácter y sobre todo es importante, como dicen los psicólogos y entendidos en la materia, durante este término de 2 a 6 años. Por eso a los niños es tan importante hablarles de estas cosas. Entonces, se deben rescatar los valores de la familia que se han perdido. También el compromiso de las parejas a unirse en matrimonio, a rescatar el amor de la familia entre padres e hijos, a tener los padres el tiempo necesario para escucharles, para abrazarles, para decirles que les aman y así evitar que busquen en otras personas el afecto y la atención que necesitan, para que entiendan, rescaten el valor de la vida, evitando así que encuentren en las drogas, en el alcohol y en el sexo los placeres que les llevan a lo contrario, lo que es a la muerte. Esto que puse de tener los padres el tiempo necesario para escuchar, para abrazarles, para decirles que les aman. Así como hablamos de lo importante que es instruirles, de lo que es enseñarles, de lo que es poner límites, de decirles lo que está bien y lo que está mal, es importante también que ese tiempo, esa hora o esas 2 horas que digo puedan sacar, por favor, durante cada día para hablar con esos niños, con esos adolescentes y esos jóvenes, puedan decirles, sabes que te quiero mucho, para tener un tiempo para abrazarles,
para tener un tiempo de decirles, ¿qué te pasó hoy? Contame, confía en mí, yo te escucho. No hay nada que no pueda escuchar, no hay nada que no pueda entender de lo que te pasa. Contame, decime, es importante. Y que les puedan abrazar, y que les puedan decir, te quiero, te amo. Es importante. ¿Saben qué dicen los psicólogos? Que los adolescentes que están en esa edad que parece que todo lo repelen, que no quieren que las madres los abracen, que los padres los abracen, los psicólogos dicen que interiormente piden a gritos que los abracen, que les digan que los quieren, que les digan, te amo, que les digan, ¿a dónde vas? ¿A qué hora vas a venir? ¿Con quiénes vas? ¿A dónde te vas a quedar esta noche? Porque no es que ellos digan, no quiero, soy grande, yo voy y vengo, no me vas a decir a qué hora tengo que venir, con quién voy. Porque si no les preguntan, si no les dicen, ellos interiormente, dicen los psicólogos, entienden que no les importan a los padres. Si no me dicen a dónde voy, ni con quién estoy, ni a dónde me quedo, ni lo que voy a tomar, ni lo que voy a comer, es que no les importo. Entonces, aunque exteriormente no lo denoten y aunque lo digan con palabras, no, salí, no, venciendo aún esa resistencia, es importante. ¿Y saben qué? Si eso se hace en los hogares, en las familias, no va a pasar de que salgan a buscar afuera lo que no tienen en la casa. Vamos a evitar que no estén con esos amigos que se drogan, que no estén con esas personas que están bebiendo, porque es la forma que tienen de olvidarse. ¿Olvidarse de qué? Si en la casa, si en la familia, si en los padres o si en la mamá o con los abuelos o con los tíos o con los hermanos tienen lo que necesitan. Tienen a quienes les escuchan. Tienen quienes le pueden dar una solución para los problemas que ellos enfrentan. No hay que salir, no hay que dejarles que salgan. Hay que tenerlos, hay que ofrecerles todo lo posible para que queden y para que entiendan. Y eso se hace mediante el amor que se puede demostrar de padres a hijos, entre hermanos, con abuelos, con personas que puedan tener en su corazón esta calidad que es el amor. Entonces, ¿quién tiene el derecho de educar a los hijos? ¿Los padres o el Estado? ¿Qué significa educar y enseñar? ¿Por qué el Estado, a través de los centros de enseñanza, está haciendo lo que está haciendo? Introduciendo, como dije, lo que es la ideología de género, que no corresponde a una educación sexual correcta. ¿Por qué? Y vean, yo hago una disquisición entre los términos. Educar. Educar se refiere a un proceso de formación integral de la personalidad del ser humano. Por lo cual educar en su sentido estricto significa encaminar, dirigir, formar íntegramente a una persona para asegurar la formación y el desarrollo del ser humano. Lo que adquiere su mayor importancia cuando nos referimos a educar a niños, adolescentes y jóvenes, tarea que sin lugar a dudas está asignada a los padres como referentes inmediatos y bajo los cuales se encuentran legalmente los niños, adolescentes y jóvenes, situación natural que se da por pertenecer a la familia. No es el Estado, son los padres. Educar. Y cuando hablo sexualmente, también la educación sexual es un derecho y un deber de los padres. ¿Seguimos? Por otro lado, entendemos que el concepto enseñar se refiere a impartir conocimiento,
a instruir, a informar acerca de datos, a desarrollar habilidades técnicas. Y esta tarea sí debe ser la labor o función del Estado, de donde se deduce que impartiendo en la enseñanza pública el contenido de las guías de educación sexual, ideología de género, se confunde la enseñanza con la educación. Y el Estado se arrogaría para sí la educación, violando las normas de carácter nacional e internacional, que inclusive estas últimas, internacionales, para la mayoría de nuestra doctrina tendrían rango superior a las nacionales. Que quede claro, queridos, de que tienen herramientas, que los padres, que los responsables tienen. No es la enseñanza, la educación, son cosas diferentes. Por lo tanto, sí, la enseñanza es un rol del Estado, pero la educación no es un rol del Estado. ¿Seguimos? ¿En qué medida los padres son responsables de lo que hacen los niños y adolescentes? Nuestros hijos necesitan padres valientes y responsables, que fundamenten principios básicos, que pongan reglas y luego estén ahí para ver que se cumplan. Si los jóvenes no necesitaran guía, si no necesitaran límites ni autoridad a quien respetar, no existirían los padres. No estaría mal ganarnos el respeto de nuestros hijos, tomando las riendas de su vida, haciéndonos responsables de su hora de llegada, de lo que toman, de sus calificaciones, haciéndoles saber lo que esperamos de ellos y creando los medios para ayudarles en su lucha para conseguirlo, para que puedan entender que los podemos ayudar para lograr los objetivos que tienen. Los niños, adolescentes y jóvenes, lo único que necesitan es que actuemos como padres. ¿Cuáles son entonces los derechos de los padres y o responsables de los menores de 18 años para restaurar los valores? Y aquí, como hoy me decía una de las Melchoras, tenemos que saber las herramientas legales que tenemos. Por supuesto, claro que sí. Artículo 41 de la Constitución, el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Esto es vigente. Esto nosotros hoy lo tenemos en nuestra Constitución. Artículo 252, lo que les decía hoy de todo el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. ¿Seguimos? Artículo 256. Lo volvemos a repetir. Los hijos, cualquiera sea su estado, edad y condición, deben honrar y respetar a su padre y a su madre. Artículo 258 del Código Civil. Los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles. ¿Seguimos? El Código de la Niñez y Adolescencia establece que son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos. Artículo 68 de la Constitución. Queda garantizada la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado, escuchen, al solo objeto de mantener la higiene, moralidad, seguridad y orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee. ¿Seguimos? La ley 16.137, que es la Convención sobre Derechos del Niño, un tratado internacional que es convertido en ley para nuestro país. Dice, los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con este fin, Estado, gobierno, tomará todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y el artículo 14 dice, los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Cuando hoy me vienen a decir muchas veces que cuando los niños o los adolescentes hablan de que creen en Dios o que discuten determinadas ideologías,
les dicen que eso no se puede, que eso no pueden hablar, que de ninguna manera pueden decir lo que están diciendo en clase. Señores, la ley, que es un tratado internacional, pero convertida en ley, establece que los estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Los estados respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. La ley 15.737, que es otro tratado internacional, que es ley, el Pacto San José de Costa Rica, pero es ley nuestra, establece que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, con las convicciones de los padres, no del gobierno de turno, con las de los padres. Y por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el numeral 3 del artículo 26 dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, que habrá de darse en la enseñanza pública, no privada. Si privada quieren, pueden hacerlo. Entonces, hasta ahí, lo que tiene que ver con el ordenamiento legal, lo que son los derechos, lo que son los deberes y lo que nos ampara. Pero permítanme concluir con unas reflexiones que creo que vienen bien a lo que hemos hablado. Algunos conocen, quizás otros no, pero por ejemplo, lo que dijo Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Todo esto que hoy estamos escuchando, compartiendo, es para ponerlo en práctica. Es para convertirnos en hacedores, no solo oidores de lo que entendemos que está bien. Porque es preocupante lo que dijo este gran hombre. Le preocupaba el silencio de los buenos. Pero también Albert Einstein dijo: el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Hoy sabemos que tenemos herramientas, instrumentos para evitarlo, ¿sí? Para evitarlo. Y Tolstoy: el mundo moderno ha perdido temporalmente a Dios y sin él no puede vivir. El hombre, Tolstoy, lo dijo. ¿Seguimos? Y hago carne en mi vida de este pensamiento que leí y que creo que es aplicable a nosotros, a los que estamos hoy aquí y a los que no han podido venir, pero que pertenecen a Cabildo Abierto. Nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. Y yo parafraseo y digo: puede cambiar el Uruguay. Puede cambiar nuestra sociedad. No dudemos, amados. No dudemos. Porque esto es un grupo reflexivo, comprometido y con valores. Y yo creo, lo digo de verdad, que pueden cambiar el Uruguay. Por eso es nuestra tarea apoyar, hablar lo que hemos escuchado, difundirlo, ponerlo en práctica y seguramente vernos en próximas ocasiones hablando de esto y de otras cosas más. Por eso, hagamos de nuestros hijos mejores hijos y de nuestro país un mejor lugar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bueno, antes
Antes de cerrar por aquí, darle la palabra a nuestra presidenta, la ministra senadora Irene Moreira, les voy a pasar, como siempre, y es costumbre, los avisos parroquiales de Melchoras. Que sigan nuestras redes, que por supuesto cada vez que salimos de una charla de aquí pedimos que repliquen, las charlas quedan subidas a nuestras redes. Y para mañana les voy a hacer una invitación especial porque sé que está la gente de las redes de mujeres republicanas conectadas. Mañana es el homenaje a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y la libertad. 14 de abril a las 11:30 nos vemos en la Plaza de la Bandera. Es importante que estemos apoyando nuestras causas como esta. Así que, ministra, usted cierra como de costumbre. Muy buenas tardes a todos, señor senador Manny Ríos, señor presidente de Cabildo Abierto, senador Domenech, mi querida amiga, la doctora Griselda, público, Melchoras, que nos acompañan hoy en forma personal y por streaming. La verdad, ¿qué decir después de esta presentación? Una alegría tenerte en esta casa, tu casa, y en este grupo de Melchoras. Nos sentimos honradas de tener a ti, una Melchora más, dando esta excelente exposición que tanto queríamos escuchar. Ustedes saben que para Cabildo es importantísimo los valores. Esa pérdida que hemos visto año tras año, verla perder. Ese respeto que tú bien decías de nuestros padres. Yo a mi padre le hablo de usted. Y no porque haya una diferencia, haya una distancia. Es una forma de respeto. Le debo la vida, nada más ni nada menos que la vida. Y la gente me dice, pero ¿cómo es usted? ¿Qué problema tengo? Si yo con el usted llego a donde yo quiero y me muero por un beso y un abrazo de él. Pero se ha perdido esas cosas. Se ha perdido esa presencia que tú decías, una hora. En 24 horas, una hora dedicarle a tu hijo y no podés. Claro, da la excusa, no, tengo que trabajar. Porque nos hemos metido en ese comercialismo, en esa de querer tener el último celular, la última televisión, pero nos olvidamos lo más importante, nuestros hijos. Y sin lugar a duda, comparto que la familia es la célula, es la base de todo. Sin familia, sin una pareja que nos acompañamos siempre, no podemos llegar. Así que muchísimas gracias por tu charla. Muchísimas gracias por mostrarnos que tenemos un marco jurídico que nos respalda y que podemos afrontar a veces a esos que quieren, como dicen, gritan mucho, pero la fuerza la tenemos nosotros. Y querida amiga, te puedo asegurar que mientras esté Cabildo Abierto y hay Cabildo para rato, vamos a estar en defensa de nuestros valores. Quiero que te lleves un recuerdo de esta noche, que para las Melchoras, agradecer una vez más a todas las Melchoras, porque son muchas que andan atrás de todo este escenario para que se haga este evento. Gracias, senadores, porque por la presencia de ustedes para las Melchoras es muy importante el respaldo que hemos sentido con la presencia de ustedes.